encuentro semanal de pastores del plan Crecer en Misión, paso a paso. Entramos en el módulo 8 de células y estamos en la semana número 1, ¿sí? Queremos en este primer tema hablar acerca de una guía para implementar el proceso de células. Una guía para implementar el proceso de células. Esto que vamos a compartir no es la Biblia, ¿sí? Si bien enseñamos principios bíblicos, es simplemente una guía de cómo implementarla, el proceso de células, basado en la experiencia de muchas iglesias que ya lo han implementado, basado en nuestra propia experiencia de implementar proceso de célula en diferentes años del ministerio, y al ir aprendiendo, ¿sí?, que hay errores que hemos ido cometiendo y hemos ido mejorando esta guía para que este proceso de células sea lo más sano, lo más simple y lo más efectivo posible para una iglesia que lo implementa. Lo que le vamos a enseñar en esta guía son implementaciones que ayudan a no cometer errores. Justamente muchos de los puntos que vamos a tratar, usted dirá, ¿para qué tengo que hacer esto? Bueno, tal vez usted no le vea la importancia ahora, ¿sí? Pero si usted lo lleva a la práctica, va a descubrir que esto está previniendo un problema futuro en el proceso de células. Por lo tanto, vamos a tratar de explicar lo mejor posible cada uno de los pasos que usted puede dar para implementar de manera sana un proceso de células en su congregación, ¿sí? Arrancamos entonces con esta guía hablando acerca de lo que es una célula. Es muy importante, de hecho una de las primeras preguntas que hacen los pastores es, yo no lo quiero llamar célula porque hay malos ejemplos de las células, y entonces yo digo célula y ya la gente piensa otra cosa, y es verdad que hay malos ejemplos de iglesias de células que han dejado un legado que parece que la palabra célula está mal utilizada. También algunos dicen la palabra célula no está en la Biblia, ¿sí? Lo cierto es que la célula biológica es el lugar utilizado por Dios para generar crecimiento en el cuerpo, ¿sí? La célula es el lugar utilizado por Dios para hacer ¿qué? Dar crecimiento al cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en la célula, estamos pensando justamente en este modelo, en estar utilizando lo que Dios utiliza para generar crecimiento en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si Dios diseñó esta forma de crecimiento para todos los seres vivos, quiere decir que evidentemente hay sabiduría en esto, que evidentemente hay una forma de crecimiento continuo y de multiplicación a través de las células. Y cuando nosotros enseñamos acerca de la célula, no estamos enseñando la célula porque Chonguichó habló de células, porque un pastor famoso habló de células, porque una iglesia famosa creció con las células. Hablamos de células porque es el lugar que Dios ha creado para generar crecimiento en el cuerpo. Y este es el concepto que tendríamos que enseñar en la iglesia también. No hablamos de células porque es un método humano que trae crecimiento. Hablamos de la célula porque es lo que Dios ha creado para generar crecimiento en el cuerpo. Y este punto es básico, porque si nosotros estamos utilizando las células solo como un método humano que nos trae crecimiento, ¿sí?, estaríamos actuando con la motivación incorrecta. Venimos hacia lo que llamamos célula porque entendemos que ahí se encierra sabiduría de Dios para el crecimiento de su cuerpo. Cuando nosotros nos acercamos a aplicar principios de crecimiento de las células, lo hacemos basados en cómo crecen las células que Dios ha creado, no las que el hombre ha creado. Y esto es clave para nosotros entrar en el trabajo de la iglesia desde una mirada de cómo Dios trabaja y de no cómo aplicamos métodos humanos a la iglesia. Este es el concepto principal que quiero transmitirles en esta noche
porque de él se van desprendiendo todos los otros conceptos y principios que vamos a aprender acerca de la célula. Como usted conoce, la célula tiene un funcionamiento muy simple en 3 funciones que son alimentarse, crecer y multiplicarse. Por eso en el primer cuadro usted puede ver una célula sana que con el tiempo se va a alimentar, se va a duplicar. Esas 2 se van a transformar en 8 y las 8 se van a transformar en 16. Y esas 16 van a empezar a tener como forma un cuerpo. Ese cuerpo va a empezar a crecer y va a terminar esta primera célula única, ¿sí? A través de alimentarse, a través de crecer y a través de multiplicarse en la formación de un cuerpo. Podemos decir claramente que la vida del cuerpo depende del crecimiento de las células. Cuando las células están sanas, el cuerpo crece y se multiplica. Cuando la célula no está sana, eso se transforma en cáncer y eso trae dolor en primer lugar al cuerpo, eso trae enfermedad al cuerpo y eso, si no se detiene, puede traer también muerte al cuerpo. Por lo cual nosotros nos acercamos a hablar de las células desde este concepto, entendiendo ya sea para el crecimiento de la iglesia o ya sea para la plantación, como recién nos comentaba un hermano que está al frente de plantación de iglesias en sus iglesias bautistas, ya sea porque uno va a plantar o ya sea porque uno quiere ver crecer la iglesia, ¿sí? Tenemos que acercarnos sanamente a entender el concepto de cómo crecen las cosas que Dios ha creado. La iglesia es una creación de Dios y lo mejor es que nosotros sigamos los principios que Él nos ha dado acerca de cómo crecen las cosas que Él ha creado. La célula, por lo tanto, es el lugar que Dios utiliza para generar crecimiento y multiplicación en el cuerpo. ¿Cómo vamos a llevar adelante una implementación de células en nuestra iglesia? Bueno, como hacemos en cada proceso que hemos aprendido hasta aquí, utilizamos 3 herramientas básicas que son planear, ejecutar y evaluar. Ya lo hemos hecho con el proceso de valores, lo hemos hecho con el proceso de discipulado, lo hemos hecho con el proceso de evangelismo y ahora lo vamos a hacer con el proceso de grupos pequeños o células. ¿Qué vamos a hacer en la parte de planear este proceso de células en nuestra iglesia? Bueno, básicamente guiar a la mayor cantidad de personas a integrarse de manera estable en los grupos celulares. Si usted no tiene grupos celulares, no se preocupe, aquí va a aprender cómo los puede tener, si es que los quiere tener, y entiende que Dios lo está guiando a utilizar ese modelo. Si ya los tiene, lo que vamos a aprender aquí es cómo podemos tener una guía ordenada para dar pasos correctos que nos permitan ir preparando a la iglesia para funcionar en células de una manera sana, equilibrada, pero a la vez que prepare a nuestra iglesia para el crecimiento y para la multiplicación. ¿Cómo vamos a ejecutar este proceso de células? Como lo hacemos siempre en este plan, mostramos las responsabilidades del pastor y las responsabilidades de los miembros, ¿sí? En primer lugar, ¿cómo lo vamos a hacer pensando en lo que tiene que hacer el pastor? El primer punto para llevar adelante células de manera sana y correcta es empezar por la enseñanza de valores. Cuando hablamos de valores, hablamos de amar a Dios y amar a las personas. Por eso los primeros 3 meses de este plan de trabajo se dedicaba a hablar de valores. ¿Por qué? Porque la enseñanza de valores es fundamental para que los grupos pequeños funcionen bien. Usted piense que recién dijimos, una célula sana cumple 3 funciones: se alimenta, crece y se multiplica. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de miembros que aman a Dios y aman a las personas. Entonces, se alimentan, se edifican unos a otros, crecen porque cada uno está amando al prójimo, está evangelizando, está discipulando,
y ese crecimiento trae la multiplicación. Recién escuchábamos un testimonio del pastor Antonio ahí en Estados Unidos, donde nos hablaba de que su grupo que empezó el año pasado, ¿sí?, hoy ya tiene 8 grupos funcionando, 40 personas asistiendo, y esto en base a que los miembros van poniendo en práctica la enseñanza de amar a Dios y amar a las personas. Cuando nosotros hemos enseñado los valores a nuestros miembros y los hemos animado a que los lleven a la práctica, necesitamos pasar al punto 2, que es incorporar y chequear estos valores en la iglesia. O sea, enseñar sobre esto solamente no alcanza. Necesitamos chequear y ver si estos valores se están practicando. Ver si la gente está amando a Dios a través de una vida devocional de calidad, íntima, si está escuchando a Dios a través de la lectura de la palabra y el oído al Espíritu Santo, si está hablando con Dios a través de la oración, si está obedeciendo a Dios en la práctica con una obediencia diligente a los mandatos de Cristo, y si todo esto está guiando a esa persona a descubrir su propósito en esta vida que Dios tiene para él. Esto es lo que llamamos amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente. Y lo segundo es amar al prójimo. Y estos son simplemente acciones que nosotros podemos chequear entre los miembros de nuestra iglesia de maneras bien simples, formales o informales, e ir sabiendo si realmente nuestra gente está practicando estos valores en sus vidas personales y en sus vidas grupales también, ¿sí? Cuando hablamos de grupales, hablamos de que estamos teniendo ya grupos pequeños en nuestra congregación, o que tenemos, ¿sí?, otro tipo de grupos, como escuela dominical, como grupo de mujeres, grupo de varones, pero que muchas veces se transforma en dinámica de grupos pequeños también. Si nosotros empezamos a ver que los miembros de nuestra iglesia están practicando estos valores de amar a Dios y amar al prójimo, y están yendo hacia la gente, y están predicándole a la gente, y están empezando a ser discipulado personal de esas personas, y tenemos una cantidad de personas dentro de nuestra iglesia viviendo en la práctica estos dos valores, entonces llega el momento de enseñar la base bíblica de las células a la iglesia. Ustedes tienen ahí en los módulos anteriores que hemos visto, ¿sí? Les recuerdo que ustedes tienen disponibles todos los videos de capacitación en el link en misión.org/pastores, están ordenados por semana para que los puedan ver a todos, y en la plataforma ustedes tienen disponibles los materiales para cada semana. Dentro de esos materiales ustedes tienen el material para enseñar la base bíblica de células a la iglesia. Entonces empezamos a enseñar a la iglesia por qué vamos a tener células, para qué vamos a tener células, la base bíblica de las células, cómo funciona el liderazgo con las células, y esto permite preparar a la iglesia entendiendo el por qué vamos a desarrollar un modelo con grupos pequeños, ¿sí? Esto es básico para que la gente entienda el por qué desarrollamos grupos pequeños en la iglesia, ¿sí? Si la gente entiende que desarrollamos un modelo basado en el obrar de Dios, en cómo Dios obra para dar crecimiento al cuerpo humano, a una planta o a un animal, y simplemente estamos trayendo esos principios y aplicándolos a otra creación de Dios que es la iglesia, ¿sí? Todo el trabajo que realicemos en grupos pequeños va a tener un sentido muy especial. Cuando la iglesia entiende la base bíblica de las células y por qué vamos a trabajar con células, entonces es que vamos a pedir hogares o espacios para abrir esas células. Muchas veces pedimos los hogares cuando la gente no ha entendido la base bíblica de las células. Entonces muchos pastores escriben diciendo, la gente no quiso abrir los hogares. Y es que si yo no enseñé la importancia de abrir un hogar significa penetrar la comunidad, significa poder amar al prójimo, significa poder llevar la iglesia donde está la gente, poder tener una iglesia ahí donde hay necesidad. Les compartí en el encuentro anterior a los líderes sobre la pastora Rosina aquí en Salta, que
ha abierto un lugar para madres que están enfrentando el tema de violencia de parte de sus esposos, ¿sí? Y está, en vez de querer llevar a esa gente a una iglesia, está llevando su hogar como un espacio donde las madres pueden venir y recibir ayuda. Y está teniendo un hermoso avivamiento con unas 70 mujeres que se están acercando a esos lugares para recibir ayuda. ¿Por qué? Porque está llevando la iglesia al lugar donde está la necesidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pedimos hogares habiendo enseñado la base bíblica de las células, seguramente muchas personas se dan cuenta de que tienen la oportunidad de que su hogar se transforme en un canal de bendición. Y esto es muy diferente a simplemente pedirle el hogar porque yo necesito abrir una célula, ¿sí? Esto no tiene sentido muchas veces para una persona. La persona dice, no, pero es una molestia, tengo que abrir mi casa, tengo que limpiarla, tengo que arreglarla, la gente después no se me va, eso no me interesa. Cuando la gente entiende el propósito de por qué abrimos hogares y del propósito misional de penetrar la comunidad con la iglesia, grupo de personas que se reúnen con la presencia de Cristo en medio de ellos, como lo dice Mateo 18:20, y entramos en la comunidad para bendecir a la comunidad, ahí Dios tiene siempre corazones preparados de personas que están dispuestas a abrir sus hogares. Este pedido de hogares nos va a dar un primer elemento clave, que es poder saber cuántos hogares puedo abrir, ¿sí? No puedo abrir 10 hogares si me ofrecen 5. Por lo tanto, este es uno de los elementos que va a determinar qué cantidad de hogares o grupos pequeños puedo abrir en una primera instancia. Vamos a suponer que 10 personas nos dicen que podemos abrir, tenemos 10 casas para abrir o 10 espacios donde grupos se pueden reunir. Entonces vamos al paso siguiente, que es seleccionar líderes y aprendices para esos grupos pequeños. Ya tengo el primer elemento, que es la casa. Ahora voy a buscar quién va a liderar esa casa y quién va a ser aprendiz para esa casa. ¿De dónde voy a sacar estos líderes y aprendices? Muy simple, me voy al punto 2 y veo quiénes están viviendo los valores. Si no hice el punto 2, cuando llego a este momento, la decisión va a ser errada. ¿Por qué? Porque voy a tomar una decisión basada en cuántos años tiene en la iglesia la persona, en si es el fundador de la iglesia, en si quiere ser líder, pero en realidad hace 10 años que no gana una persona para Cristo. Entonces, ¿quién va a ser líder de célula? El líder de célula y su aprendiz tienen que ser personas que ya estén practicando en sus vidas personales de manera estable estos valores de amar a Dios y amar a la gente. ¿Por qué? Porque van a ser modelo para el grupo que se va a reunir en esa casa. Y necesitamos modelos vivos, ¿sí? Durante todo este entrenamiento hemos hablado de modelar en vivo para los miembros de la iglesia. Lo hemos dicho para los pastores y lo necesitamos para los líderes. Los líderes tienen que ser modelos vivos de personas que aman a Dios y aman a la gente, ¿sí? Entonces, si yo llevé a cabo bien el paso 2 y sé quiénes están practicando estos valores en sus vidas cristianas, entonces ahí tengo un grupo para formar líderes, ¿sí? Los selecciono 10 líderes que veo que están practicando estas cosas y 10 aprendices. ¿Cuál es la diferencia entre líder y aprendiz? Bueno, tal vez el líder yo ya lo veo como maduro en esta práctica, y el aprendiz es una persona que tal vez está practicando, pero no lo hace establemente. Cuando yo lo sume al grupo de liderazgo, eso le va a ayudar a él a adquirir estabilidad en esa práctica. Pero si ya la tiene, eso es una señal de que está deseando servir y honrar a Dios a través de su vida. Simplemente le está faltando un poco de proceso de maduración en su vida cristiana para poder el día de mañana ser un líder. ¿Por qué abrimos un hogar con un anfitrión, un líder y un aprendiz? Porque necesitamos un equipo de trabajo para empezar a trabajar. Es bueno que tengamos este equipo de trabajo, primero para que el anfitrión se encargue de todo lo que tiene que ver con abrir una casa y prepararla para recibir nuevas personas.
para atender las distracciones que puedan surgir en la reunión, y el líder y el aprendiz son los que se van a abocar a desarrollar la reunión en el grupo pequeño. Es bueno que sea un líder y un aprendiz para no poner una carga sobre un líder, de tal manera que si él un día se enferma, el grupo no funciona más. Por eso un equipo de 3 personas, un anfitrión, un líder y un aprendiz, va a permitir que siempre haya alguien que está preparado para llevar adelante la reunión. Y como la reunión de iglesia, de grupo pequeño, es la que le está brindando bendición y espacio de contención a la gente, es importante que eso no se detenga. Entonces, si se enferma el aprendiz, seguimos funcionando. Si se enferma el anfitrión, podemos seguir funcionando. Si se enferma el líder, podemos seguir funcionando, ¿sí? Al tener un equipo de trabajo, ellos entienden que llevan adelante una tarea en conjunto y no una persona sola. Ya hemos seleccionado a los líderes y aprendices, entonces hay que capacitarlos, ¿sí? ¿Qué significa capacitarlos? Darles todas las herramientas de cómo funciona el trabajo con grupos pequeños, cómo funciona una reunión de grupos pequeños, cómo se atiende a la gente en un grupo pequeño, cuál es el mapa grande del trabajo de la iglesia en un grupo pequeño. ¿Con qué hacemos esto? Bueno, tenemos una herramienta que se llama Manual de Líderes de Célula, de 9 módulos, que justamente es lo que estamos dando a los líderes en el encuentro anterior. Hoy empezamos con el módulo 1 y vamos a ver los 9 módulos completos. Ese es el material que le damos a los líderes y aprendices para que se vayan preparando para la tarea de ser líderes y aprendices. Y no ponemos un líder a trabajar hasta que no reciba esa capacitación. ¿Por qué hacemos esto? Porque le estamos ayudando a él a quitar el estrés de saber cómo es el trabajo, de qué es lo que se espera de él, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer, cómo puede atender a las personas, cómo desarrolla los temas, cuál es la dinámica de un grupo pequeño. Todo eso, cuando él lo aprende y lo sabe, esto le permite conocer el trabajo que va a hacer y ayudarle a hacer ese trabajo mejor. Hemos atendido muchísimos líderes de célula donde simplemente les han dicho: usted vaya y téngala el grupo, y no le han dado nada de capacitación, y el líder ha fracasado y después se ha sentido mal y no quiere servir. No cometa el error de mandar a un líder a trabajar sin haberle dado las herramientas para hacer el trabajo. Entonces, si usted ya hizo los primeros 6 pasos, en 9 semanas usted puede capacitar a un líder en la parte teórica de saber cómo funciona el trabajo celular y la reunión de célula. Entonces hacemos una apertura de esas células. Vamos a suponer que en el pedido de hogares 10 personas dijeron: ofrezco mi hogar. Que Dios nos permite seleccionar 10 líderes y nos permite tener 10 aprendices, entonces podemos abrir 10 células. Entonces es el momento de juntar a toda la iglesia, de decirle: hermanos, vieron que en el punto 3 aprendimos la base bíblica de células. Bueno, ahora vamos a implementar las células en la iglesia. Aquí tenemos 10 hermanos que han ofrecido sus hogares, acá tenemos 10 líderes preparados para empezar, y acá tenemos 10 aprendices que van a acompañar el trabajo en cada célula. Entonces abrimos oficialmente 10 grupos pequeños en nuestra iglesia. Y aparte de tener el culto un día a la semana, estos grupos se van a reunir un día y una hora en la semana en diferentes lugares de la ciudad. De esta manera arranca el trabajo con grupos pequeños, y en ese mismo momento, cuando nosotros seleccionamos a los líderes, llamamos a los líderes, capacitamos a los líderes, le explicamos el trabajo, en el punto 6, cuando capacitamos a los líderes, primero los capacitamos, y cuando termina la capacitación, los enviamos a sus casas y les decimos que oren para que decidan si quieren ser líderes. La decisión de ser líder no tiene que ser una obligación que el pastor pone sobre el líder, porque todo trabajo obligado, ¿sí?, después esa persona lo va a dejar. Nosotros necesitamos líderes que quieran estar en el ministerio. Por eso, primero uno invita a una reunión de líderes.
capacita a esas personas, los invita a capacitarse como líderes y aprendices. Y cuando él vio todo el trabajo y toda la capacitación, ahí entonces le hacemos la invitación y le decimos, ahora que sabés cómo es el trabajo, ahora orá y fíjate si querés ser un líder de célula. Y si querés ser un líder de célula, decíselo al Señor y nos lo comunicás a la iglesia. Y a partir de ahí tu compromiso es con el Señor. ¿Sí? Este ministerio, este servicio es con el Señor, ¿tá? Y con esta iglesia. Entonces, ahí la persona, cuando lleguen los momentos difíciles, ¿sí?, de su ministerio como líder de célula, se va a acordar de por qué está en el ministerio. Está porque él aceptó en oración el llamado de Dios a ser líder, o está porque el pastor lo obligó a ser un líder. Si el pastor lo obligó a ser un líder, va a renunciar y se va a ir. Si él reconoció que Dios lo llamó a esta tarea, él va a tener la base para seguir adelante, siendo un líder aún en medio de las dificultades. Yo he tenido como pastor el privilegio de tener líderes que durante 5 años se mantuvieron fieles en su trabajo de grupo pequeño, hasta que yo dejé esa iglesia, nunca dejaron su trabajo de grupo pequeño. Y esto era una tarea que ellos renovaban cada año tenían la libertad de dejar de ser líderes o continuar como líderes de célula, pero la respuesta era al llamado de Dios a que ellos sean líderes de célula. Por lo tanto, una vez que hemos dado todos estos pasos, largamos los grupos pequeños y en el mismo día largamos el entrenamiento semanal de líderes y aprendices. Usted dirá, pero no, si ya los capacitamos. No, esa capacitación es previa, ¿sí? Pero cuando empieza el trabajo, empiezan los verdaderos problemas y desafíos para el líder. Empiezan las preguntas que no sabe contestar, empiezan las situaciones que tiene que enfrentar, empiezan las frustraciones, empiezan las victorias también, empiezan los logros, y hay que acompañar continuamente a este líder en un entrenamiento semanal. O sea, estar una vez por semana con él, media hora es para escucharlo, que él pueda hablar, que cada líder pueda decir lo que le está pasando en su grupo, y otra media hora para seguir formándolo, para que él siga madurando y creciendo como líder de grupo pequeño. Con estos 8 pasos cumplimos con nuestra parte como pastores de colocar a la iglesia camino al barco de implementar células y funcionar con células dentro de nuestra iglesia. ¿Qué formas voy a utilizar para trabajar en el proceso de grupos pequeños? Bueno, los que utilizamos en todos los procesos de este plan. Lo primero que siempre decimos es que la mejor forma de mostrar cómo funciona este proceso es que demos nuestro ejemplo personal. Por lo tanto, nosotros podemos ser uno de los líderes de célula, de las primeras células que se abran. Una vez que estén abiertas, nosotros podemos tener nuestra célula de líderes, o sea, transformar el entrenamiento en una célula de líderes, y esa ser la única célula a la que nosotros vamos, ¿sí?, a la célula de líderes. Y todas las otras células, ser células que las llevan adelante los líderes y los aprendices. La otra forma que tenemos es la predicación. Evidentemente ustedes van a recibir durante estos 3 meses mensajes sobre grupos pequeños y células. Cómo implementarlos, por qué implementarlos, para qué implementarlos, cómo lo implementó Jesús, cómo lo implementó Pablo. Predicar sobre esto continuamente a la iglesia le va a dar fundamento a la iglesia acerca de por qué están llevando adelante grupos pequeños. Hay material de enseñanza grupal dentro del plan. Ustedes ya saben que hay un material individual y grupal sobre este tema de grupos pequeños. Hay un boletín semanal donde se habla sobre grupos pequeños. Hay imágenes de ejemplo acerca de los grupos pequeños. Y también ustedes tienen un taller de células dentro del material de la plataforma para poder enseñar esta parte de las razones bíblicas a la iglesia, ¿sí? Si ustedes recuerdan aquí en el punto 3 yo les dije enseñanza de base bíblica de células. Eso es un taller de 5 temas donde enseñamos a la iglesia por qué vamos a tener células. Ese material está disponible en la plataforma en este mes número 8, ¿sí?, en la semana 1, para que ustedes lo puedan utilizar en la manera que quieran, ¿sí?, dentro de este proceso. Algunos pastores
hacen un retiro un sábado y dan los 5 temas, otros pastores van usando un tema por semana para darlo de a poco, otros pastores utilizan ese PowerPoint para la predicación, y en vez de usar el bosquejo que le damos, utilizan el PowerPoint del taller para enseñar sobre células. Usted hágalo como Dios le guíe. Lo cierto es que usted tiene la herramienta de 5 PowerPoint de un taller para enseñar sobre células a su iglesia. Lo importante es que usted haga todas estas cosas, las que usted crea que son adecuadas para su iglesia. Recuerde el consejo siempre que si su iglesia no está preparada para recibir mucho contenido, no la bombardee con todas estas cosas, elija 2 o 3, la que le parezca más clara, y utilice esas formas, ¿sí? Pero aquí le estamos dando unas 7 formas en que usted puede transmitir el tema de células, el proceso de células a su iglesia. Vamos a las responsabilidades de los miembros, ¿sí? Los miembros, hay 3 cosas por lo menos que nosotros vamos a desafiar a los miembros a realizar dentro de este proceso. En primer lugar, miembros que asuman la responsabilidad de abrir los hogares. Como les decía, necesitamos personas que quieran abrir sus casas o sus espacios físicos, puede ser un negocio, puede ser un local, ¿sí? Lo que sea, para que se puedan abrir hogares en la comunidad, grupos pequeños en la comunidad. Lo segundo que necesitamos de los miembros es que asuman la responsabilidad de liderar las células, ¿sí? Para que alguien quiera liderar las células, sacando a la gente que tiene un deseo de poder, de que cree que estar al frente de algo en la iglesia es un espacio de poder, que es una de las cosas que tendremos que enseñar, que trabajar en la iglesia genera espacios de servicio, no de poder, ¿sí? Pero ¿a dónde voy a encontrar gente adecuada para liderar las células? Como ya dijimos, la voy a encontrar en aquella gente que ya está sirviendo, o sea, aquella gente que ya está practicando los valores de amar al prójimo, ¿sí? Y se está practicando el valor de evangelizar, y se está practicando el valor de discipular. Aquí aparece un tema muy importante, que es que cuando nosotros estamos hablando de discipulado personal, es una expresión mínima de un cuidado adecuado de una persona, ¿sí? Entonces, una buena señal para elegir un líder de célula es una persona que ha hecho un buen discipulado personal. De hecho, para nosotros en nuestra iglesia, esto era un requisito. Si usted quiere ser líder de célula, usted tiene que haber discipulado una persona correctamente. O sea, haber ganado una persona para Cristo, haberla discipulado con el material básico, haberla preparado para el bautismo, que esa persona se integre a la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere decir que si esta persona pudo cuidar bien a una persona, también va a poder cuidar bien, si le doy capacitación, a más de una persona. Quiere decir que tiene las actitudes correctas para cuidar a alguien. Ahora, si no puede cuidar a una persona, nosotros nunca hemos colocado en liderazgo a una persona que no ha hecho un discípulo. Porque si no puede cuidar a una, ¿sí?, menos va a poder cuidar a 10. ¿tá? Por lo tanto, el discipulado personal, por eso lo enseñamos como un proceso anterior a este, es el que me puede dar ya una clara señal de quiénes pueden ser líderes de célula en mi iglesia. ¿De dónde puedo sacar buenos líderes de célula? De personas que estén discipulando uno a uno correctamente a personas dentro de mi iglesia. Por eso tengo que enseñar bien el proceso de discipulado, tengo que desafiar a la gente a que discipule y tengo que liberar, darle permiso a las personas para que puedan hacer discipulado uno a uno. Si no, en esta etapa no voy a poder detectar quiénes están haciendo ese trabajo. Si yo me manejo con que solo pueden enseñar los que son maestros y están al frente de una clase y nada más, bueno, no voy a poder tener material, recurso humano para esta etapa donde necesito detectar quiénes están cuidando correctamente a las personas. Y la tercera cosa que buscamos en los miembros es miembros que quieran integrarse a la célula, ¿sí? No todos los miembros les gusta ir a un grupo pequeño, muchos en el grupo pequeño al encontrarse cara a cara con los hermanos no se sienten cómodos, por lo tanto muchas veces hay un porcentaje de la iglesia que no quiere ir a un grupo pequeño, y es respetable, no estamos para obligar a nadie a ir a ningún lado,
La idea es que los grupos se formen con gente que quiera participar en estos grupos porque han entendido, ¿sí? Han entendido correctamente que en estos grupos la iglesia está alcanzando su propósito misional, ¿sí? Así que no es un ministerio de obligación, sino que es un ministerio donde tenemos que mostrarle a la gente la importancia de participar de un grupo pequeño para que la iglesia pueda cumplir su propósito de crecimiento y de extensión en el reino. Avanzamos. ¿Cómo evaluamos lo que hemos hecho como pastor y cómo evaluamos a los miembros en este proceso? Bueno, muy simple. De acuerdo a lo que hemos puesto como lista para ejecutar, nos vamos a evaluar. ¿He enseñado el proceso de valores a mi iglesia? Hay muchos pastores que quieren abrir las células sin enseñar valores. Entonces, simplemente separan 100 personas en 10 grupos de 10, eligen 10 personas, no las capacitan, las ponen al frente por antigüedad o por familiaridad al frente de los grupos, ¿sí? Y arrancan con todos los grupos. ¿Qué pasa con esos grupos? Generalmente no pasa nada. ¿Por qué? Y porque las personas que están en los grupos no viven los valores de Dios. Entonces nadie evangeliza, nadie discipula, esos grupos no crecen, se frustran y se terminan cerrando los grupos en la iglesia. Bueno, primera evaluación, ¿he enseñado el proceso de valores a mi iglesia? ¿Sí o no? ¿He chequeado los valores en mi iglesia? ¿Están incorporados los valores en la práctica o no en mi iglesia? Si hasta que no vea que hay gente practicando los valores, yo no tendría que avanzar al paso siguiente. Y si esto me lleva 3 meses, 6 meses o 1 año, lo tendría que hacer igual. En mi primera experiencia en la aplicación de grupos pequeños, yo tardé 1 año en abrir las células. Estuve 1 año hablando sobre valores a la iglesia. Y cuando tuve un grupo de 10 personas que practicaban esos valores, ahí recién abrimos los grupos pequeños. Y la iglesia durante 5 años no paró de crecer, ¿sí? Esto es porque se hizo bien el punto 1 y se hizo bien el punto 2. Punto 3, ¿he enseñado la base bíblica de las células a la iglesia? ¿Sabe mi iglesia por qué vamos a tener células? Importantísimo que lo haga. Esto le da el fundamento teológico, práctico y bíblico a por qué tenemos células en la iglesia. Sí. Tercero, ¿he pedido los hogares correctamente? Cuando uno pide los hogares tiene que predicar acerca de la posibilidad de que su hogar sea un canal de bendición para la gente. No tiene que decir, necesito su casa para abrir una célula, y yo soy el pastor, así que ábrala. ¿Sí? Y si no, está en rebeldía. No es así. ¿Sí? El pedido tiene que ser mostrando cómo cada hogar se puede transformar en un canal de bendición para que la iglesia penetre en la comunidad y alcance a la gente que todavía no tiene a Cristo. Ese es el camino para pedir los hogares en una iglesia. ¿Sí? Punto 5. ¿He seleccionado a los líderes y los aprendices? Punto 6, ¿he capacitado a esos líderes? A veces el pastor está tan entusiasmado, ¿sí?, que arranca con los grupos sin capacitar a los líderes. Y esto trae frustración a los líderes, frustración a la iglesia, frustración al pastor. Tómese el tiempo. ¿Sí? En 9 semanas usted puede por lo menos darle una base teórica a sus líderes. La práctica ya la tienen con el punto 2, la vivencia de los valores. Pero acá usted le da la parte teórica y de cómo funciona todo el tema, que los tranquiliza a ellos y les da los fundamentos del trabajo celular. Entonces, no se saltee capacitar a los líderes. Apertura de las células e instalación del entrenamiento celular de líderes y aprendices. ¿Sí? Si usted se quiere tomar un atajo y no hacer una de estas cosas, yo le digo por experiencia que va a tener un problema más adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno de estos pasos le va poniendo un fundamento firme al trabajo de grupos pequeños. No solo a la iglesia, primero a los miembros, puntos 1 y 2. Segundo a la iglesia, ¿sí? Tercero al liderazgo, puntos 5 y 6. ¿Sí? Y octavo a la multiplicación, el entrenamiento de líderes puestos semanalmente y que ellos reciban entrenamiento, ¿sí?, le pone el fundamento para la multiplicación. ¿Por qué? Porque en ese entrenamiento usted es como el horno de líderes.
Usted ahí siempre va a estar preparando nuevos líderes, ¿sí? Y sacando nuevos líderes. ¿Ah? El punto 1 y 2 van a alimentar este entrenamiento de líderes. Y cada vez que usted vea gente practicando los valores y tenga nuevos hogares que se ofrecen, entonces usted puede abrir nuevos grupos si tiene nuevos líderes. Si tiene un entrenamiento, va a tener líderes continuamente. Si no tiene un entrenamiento, los líderes no salen de la nada, ¿sí? No salen de abajo de las baldosas como por milagro. Los líderes hay que formarlos. Jesús lo hizo así durante 3 años y nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? Por lo tanto, si usted sigue en orden estos 8 pasos, va a poder construir un modelo de trabajo con grupos pequeños firme y a largo plazo. La evaluación de los miembros. Bueno, muy simple. ¿Cuántos miembros asumieron el abrir hogares? ¿Cuántos miembros asumieron la responsabilidad de liderar? ¿Cuántos se integran a las células? ¿Qué cambios usted ve detectados en el grupo de la iglesia como producto de todos estos pasos que va dando la congregación? Y finalmente, cuando usted abre las células, empezar a medir el promedio, cuántas personas asisten a la célula por semana. Nosotros veíamos con mucha alegría, por lo menos en mi caso personal como pastor, que había siempre más de 20 o 30 personas en los grupos pequeños que en el culto, ¿sí? Siempre, siempre. Y esto fue muy lindo porque esto fue generando crecimiento de la iglesia penetrando en la comunidad, no de gente viniendo a un edificio, sino de gente saliendo a bendecir a la gente que estaba en los barrios. Nosotros llegamos a tener 7 barrios alcanzados a través de los grupos pequeños. Por lo tanto, el promedio de personas que van a las células es un buen termómetro de cómo está funcionando su modelo de grupos pequeños. Llegamos al final de este tema, ¿sí? La base bíblica del proceso de células se encuentra en Mateo 18:20, ¿sí? Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estoy. Si Jesús está su presencia, está su poder y está su propósito. Por lo tanto, cualquier cosa puede pasar con ese grupo pequeño, cualquier cosa puede pasar con esas 2 o 3 personas que empiezan a reunirse en su nombre. En el encuentro anterior, un líder de célula contaba que el año pasado abrió él, su esposa y otro matrimonio, y hoy compartió cómo ese grupo se ha duplicado. Entonces, sabemos que donde Jesús está, ese grupo va a ser edificado. Él prometió, yo edificaré mi iglesia. Sabemos que si Jesús está, la gente va a ser bendecida, va a experimentar el poder de Dios. Y también sabemos que si Jesús está, el propósito de Jesús para ese grupo, ¿sí?, se va a realizar. Por lo tanto, estamos aquí frente a una iglesia viviendo el proceso de células. Una iglesia que puede tener 50, 100 o 500 personas, pero que en el proceso de células se achica lo más posible para atender cara a cara a cada persona. Este es el proceso que podemos desarrollar como grupo pequeño en nuestra iglesia y empezar a vivir un modelo de células dentro de nuestra congregación.